Saludos, doctor. Somos estudiantes del quinto semestre de la carrera de Derecho y en esta ocasión vamos a realizar un análisis doctrinario y jurisprudencial sobre las medidas cautelares de protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, más conocido como el COI. Para comenzar, quiero plantear una situación que podría ocurrir en cualquier momento dentro de nuestra sociedad. Imaginemos que una mujer decide denunciar a su agresor después de varios años de violencia intrafamiliar. La denuncia es presentada ante las autoridades y se inicia una investigación penal. Sin embargo, mientras el proceso continúa, el agresor sigue llamándola, amenazándola e incluso intenta acercarse a su domicilio. Frente a esta situación surge una pregunta muy importante. ¿Debe la víctima esperar hasta que exista una sentencia para recibir protección? La respuesta es no. Precisamente para evitar este tipo de riesgo existen las medidas de protección. Ahora imaginemos otro escenario. Una persona está siendo investigada por un delito grave y existen indicios de que pretende abandonar el país para evitar enfrentar la justicia. En este caso también surge una interrogante. ¿Cómo puede el Estado garantizar que esa persona comparezca al proceso penal? La respuesta se encuentra en las medidas cautelares. Como podemos observar, ambas figuras jurídicas cumplen funciones distintas, pero igualmente importantes dentro del sistema penal ecuatoriano. Desde el punto de vista doctrinario, las medidas cautelares son el mecanismo procesal que permiten asegurar la eficacia del proceso penal, garantizando que la persona procesada comparezca ante la justicia y que la investigación pueda desarrollarse correctamente. Por otra parte, las medidas de protección tienen como finalidad prevenir nuevos actos de violencia o vulneración de derechos contra las víctimas. Es importante señalar que estas medidas no nacen únicamente por el COI. Su fundamento se encuentra también en la Constitución de la República del Ecuador. Por ejemplo, el artículo 75 reconoce el derecho y la tutela judicial efectiva, mientras que el artículo 76 garantiza el debido proceso y la persecución de inocencia. Asimismo, el artículo 77 establece garantías con la privación de libertad y la protección de derechos de las personas sometidas a un proceso penal. Por lo tanto, cuando hablamos de medidas cautelares y medidas de protección, no estamos hablando solamente de normas procesales, sino de herramientas jurídicas que buscan equilibrar dos objetivos fundamentales: la protección de la víctima y el respeto de los derechos constitucionales de las personas procesadas. A continuación, mi compañero explicará las principales medidas cautelares reguladas, reguladas en el COIC y su aplicación en la práctica dentro del sistema penal ecuatoriano. Bueno, muchas gracias. A continuación voy a hablar acerca de las medidas cautelares y análisis y práctico. Una vez comprendida la importancia de estas figuras jurídicas, es necesario analizar las medidas cautelares establecidas dentro del COIP. Pero antes de explicar cuáles son, debemos entender cuál es su verdadera finalidad. Entonces, muchas personas creen que las medidas cautelares sirven para castigar a una persona mientras se realiza la investigación. Sin embargo, esa idea es totalmente incorrecta. Mientras las medidas cautelares no constituyen una pena. Recordemos que durante esta etapa del proceso penal todavía no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por lo tanto, la persona procesada continúa amparada por el principio constitucional de presunción de inocencia. Entonces surge una pregunta importante. Si no son una sanción, ¿para qué sirven las medidas cautelares? Bueno, esta respuesta la encontramos en el artículo 519 del COIP. Su finalidad es garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso penal. Entonces, asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia y evitar que se obstaculice la investigación. Es decir, buscan proteger el proceso penal. Entre las principales medidas cautelares encontramos la presentación periódica ante la autoridad competente. Esta medida obliga al procesado a acudir periódicamente ante el juez o la autoridad designada. Por ejemplo, imaginemos que una persona está siendo investigada por un delito de estafa. Entonces, tiene domicilio conocido, trabajo estable y no presenta antecedentes de evasión. En este caso, posiblemente no sea necesario privarla de la libertad. Entonces, el juez podría ordenar únicamente que se presente cada semana o cada 15 días. De esta manera se controla su participación dentro del proceso sin afectar excesivamente sus derechos.
Otra medida cautelar es la prohibición de salida del país. Esta medida suele aplicarse cuando existe riesgo de fuga. Por ejemplo, imaginemos que una persona investigada por lavado de activos posee negocios y propiedades en varios países. Si existen elementos que indiquen que podría abandonar Ecuador para evitar la acción de la justicia, el juez puede prohibir su salida del territorio nacional. También encontramos el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, conocido comúnmente como grilletes electrónicos. Estos dispositivos permiten monitorear la ubicación del procesado y constituyen una alternativa menos restrictiva que la prisión preventiva. Sin embargo, cuando hablamos de medidas cautelares, existe una que genera constantes debates jurídicos, la prisión preventiva. La prisión preventiva consiste en privar temporalmente de libertad a una persona mientras se desarrolla el proceso penal. Y aquí aparece una de las discusiones más importantes dentro del derecho procesal penal. ¿Es correcto privar de libertad a una persona que todavía no ha sido declarada culpable? Precisamente por esta razón, la doctrina, la jurisprudencia, han señalado que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. De hecho, existe una frase muy utilizada por juristas y tribunales constitucionales. La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Por ejemplo, imaginemos que una persona está siendo investigada por un delito grave. Durante la investigación se descubre que ha amenazado a testigos y además intentó abandonar el país. En este caso podría existir una justificación suficiente para ordenar prisión preventiva, pero sin embargo, si esos riesgos no existen, el juez debería analizar primero otras medidas menos restrictivas. Esto se relaciona directamente con el principio de proporcionalidad. Es decir, el juez debe aplicar únicamente la medida necesaria para garantizar el proceso penal. No siempre la medida más grave será la más adecuada. Entonces, por esta razón, la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado en varias ocasiones que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada. A continuación, mi compañera que explicará las medidas de protección y la importancia que tiene para garantizar la seguridad de las víctimas dentro del proceso penal. Muchas gracias, Jonathan. Hasta este momento hemos analizado las medidas cautelares cuya finalidad principal es proteger el desarrollo del proceso penal. Sin embargo, existe otra figura jurídica igual de importante, las medidas de protección. Para comprender su importancia, imaginémonos la siguiente situación. Una mujer denuncia violencia física y psicológica ejercida por su pareja. Después de presentar la denuncia, el agresor continúa enviándole mensajes de amenazas, vigilancia constante en su domicilio, e incluso intenta acercarse a ella cuando sale de su trabajo. Ahora surge una pregunta fundamental. ¿Debe la víctima esperar meses o incluso años hasta que exista una sentencia para sentirse protegida? La respuesta es no. Precisamente para estos casos existen medidas de protección. Las medidas de protección son mecanismos jurídicos destinados a prevenir nuevas agresiones y garantizar la seguridad de las víctimas. Su objetivo principal es evitar que el daño continúe o vuelva a producirse. En el artículo 558 del COIP contempla diversas medidas de protección. Entre ellas encontramos la boleta de auxilio. La boleta de auxilio permite que la víctima solicite ayuda inmediata de la Policía Nacional cuando exista una situación de peligro. Otra medida muy importante es la prohibición de acercamiento. Mediante este dispositivo, el juez ordena que el agresor no pueda acercarse a la víctima a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio frecuentado por ella. Asimismo, puede ordenarse la salida inmediata del agresor del domicilio compartido. Esta medida resulta especialmente relevante en los casos de violencia intrafamiliar. También puede disponerse protección policial cuando las circunstancias del caso lo requieran. Desde una perspectiva de derechos humanos, estas medidas tienen una enorme importancia. No solamente buscan proteger la integridad física de la víctima, también protegen su estabilidad emocional, su dignidad y su derecho a vivir libre de la violencia. Por ejemplo, si una víctima recibe amenazas constantes y el Estado no adopta medidas oportunas, las consecuencias podrían ser irreparables. Por ello, la actuación inmediata de las autoridades resulta fundamental. Además, estas medidas reflejan uno de los principios más importantes
del sistema jurídico moderno. La justicia no solamente debe sancionar, también debe proteger derechos. Sin embargo, al igual como ocurre con las medidas cautelares, las medidas de protección deben aplicarse respetando el debido proceso y las garantías constitucionales. A continuación, mi compañera realizará un análisis doctrinario y jurisprudencial sobre estas figuras jurídicas y presentará nuestras conclusiones finales. Muchas gracias. Bueno, yo les daré el análisis doctrinario y jurisprudencial y también las conclusiones. Bueno, después de analizar las medidas cautelares y las medidas de protección, es importante reflexionar sobre su aplicación desde una perspectiva doctrinaria, jurisprudencial y constitucional. Desde el punto de vista doctrinario, los autores especializados en derecho penal coinciden en que las medidas cautelares constituyen instrumentos excepcionales que limitan ciertos derechos con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del proceso penal. Esto significa que su objetivo no es castigar ni adelantar una sanción, sino asegurar la administración de justicia que pueda cumplir adecuadamente su función. Por esta razón, la doctrina sostiene que toda medida cautelar debe respetar tres principios fundamentales: la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. El principio de legalidad implica que ninguna medida puede aplicarse si no se encuentra expresamente prevista en la ley. El principio de necesidad exige que la medida sea indispensable para alcanzar la finalidad procesal perseguida. Finalmente, el principio de proporcionalidad establece que la restricción de derechos debe ser adecuada y razonable en relación con el riesgo existente. Entre otras palabras, no siempre la medida más grave es la más correcta. Por ejemplo, si la comparecencia de una persona puede castigarse mediante una presentación periódica, resultaría desproporcionado imponer prisión preventiva. Asimismo, otro principio fundamental es la presunción de inocencia. Este principio, reconocido en la Constitución de la República y en instrumentos internacionales de derechos humanos, establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por esta razón, la prisión preventiva debe aplicarse únicamente cuando existan razones objetivas y suficientes que la justifiquen. Desde el ámbito jurisprudencial, la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada. La Corte ha sostenido que los jueces deben fundamentar adecuadamente las razones por las cuales consideran necesaria esta medida, evitando decisiones automáticas o basadas únicamente en la gravedad del delito. Esto es importante porque en un Estado constitucional de derecho y justicia, la privación de la libertad constituye una de las restricciones más severas que puede imponer el sistema judicial. Por otra parte, la jurisprudencia también ha destacado la importancia de las medidas de protección como mecanismos eficaces para prevenir nuevas agresiones y garantizar la seguridad de las víctimas, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y violencia de género. Las autoridades tienen el deber de actuar de manera rápida y efectiva para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad o incluso la vida de las personas afectadas. Ahora bien, más allá de la teoría, de la teoría y la jurisprudencia, considero importante realizar una reflexión crítica sobre la realidad práctica de estas medidas. En muchas ocasiones observamos que existe un debate constante entre dos necesidades igualmente importantes. Por un lado, la obligación del Estado de proteger a las víctimas y por otro, la obligación de respetar los derechos y garantías constitucionales de las personas procesadas. Por ejemplo, imaginemos que una víctima solicita medidas de protección urgentes y la autoridad demora varios días en resolver su petición. Esa demora podría exponerla a nuevas agresiones y generar consecuencias irreparables. Pero también imaginemos el caso contrario. Una persona permanece varios meses en prisión preventiva y posteriormente es declarada inocente. En ese escenario surge una pregunta muy importante. ¿Se respeta plenamente su derecho a la presunción de inocencia? Estos ejemplos nos permiten comprender que el verdadero desafío del sistema penal no consiste únicamente en sancionar delitos. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de las víctimas y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en el proceso.
Como estudiantes de Derecho consideramos que las medidas cautelares y de protección son herramientas indispensables dentro del sistema penal ecuatoriano. Sin embargo, su aplicación debe realizarse con responsabilidad, motivación suficiente y estricto respeto a los principios constitucionales. Bueno, como conclusión final, podemos decir para concluir, afirmar que las medidas cautelares y las medidas de protección cumplen una función esencial dentro del Código Orgánico Integral Penal. Las medidas cautelares permiten garantizar la comparecencia de la persona procesada, proteger la investigación y asegurar la eficacia del proceso penal. Por su parte, las medidas de protección buscan salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de las víctimas, evitando nuevas vulneraciones de derechos. No obstante, ambas figuras jurídicas deben aplicarse respetando principios fundamentales como el debido proceso, la proporcionalidad, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Finalmente, como futuros profesionales de derecho, consideramos que la justicia debe orientarse siempre a proteger derechos, garantizar la dignidad humana y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones jurídicas. Por una verdadera justicia no solamente castiga cuando corresponde, sino también protege, previene y garantiza los derechos de todas las personas. Muchas gracias por la atención brindada.